coagulantes y antiagregantes plaquetarios. Más o menos la imagen que tenemos aquí nos va a indicar qué problema vamos a ver. Pueden ver bien, ¿no? ¿O está muy iluminado? Vale. A ver, dime. ¿Qué te indica esto a ti? Es que Ok. A ver, esto de aquí, ¿qué representaría para ti? Una trombosis Más que una trombosis, a ver, tú ves un paciente que se está agarrando la pierna. dolor. No. Las varices muy difícilmente duelen. Entonces, esto es signo de dolor, ¿ok? Cuando tú presionas la pierna, ¿no? Y aparte ves como una pequeña diferencia entre el volumen de esta pierna con la parte posterior, ¿cierto? Entonces, es un signo clínico probablemente de dolor, probablemente, ¿no? Se acepta la palabra probablemente porque no lo están evidenciando ni están preguntando al paciente. Esta imagen de aquí, ¿qué te indica? Ahorita. edema, inflamación, sinaflobosis. Principalmente el signo de flogosis. ¿Ven? Si ustedes pueden ver, hay una diferencia de color entre este lado y esta parte posterior, ¿cierto? Entonces, un signo de flogosis, un pequeño eritema que ustedes pueden ver en esa zona. Y esta de aquí, Edema. ¿qué te parece? En la pierna izquierda se ve más ensanchada, signo de edema. Un aumento de volumen. Hay una diferencia de volumen entre ambas piernas, ¿no? Que está más incrementada en el lado izquierdo que en la derecha. Bien, entonces, estos son, ¿es su compañero? Sí. Ya que compre 20 cafés. Entonces, nosotros podemos ver en estas imágenes de aquí diferencia de volumen en ambas piernas, un signo de flogosis, como decía su compañera, un cambio de coloración, un signo de isquemia a nivel de la piel y dolor. Bien, entonces todos estos signos a mí me indican algo, una probable trombosis que puedo verlo aquí en esta imagen. ¿Sí? Una trombosis. Ahora, una trombosis que se puede dar a nivel arterial o a nivel venoso tiene causas de una trombosis. A ver, indícame una causa de una trombosis. No, pues estamos diciendo lo mismo, ¿no? Trombosis, que puede ser una embolia. ¿Ah? ¿Qué puede causarme una trombosis? En este caso, a ver, para que lo tenga más claro, etiologías que pueden causarme una trombosis, ¿no? Ejemplo, ya que les voy a quitar una idea. El síndrome antifosfolipídico me puede generar trombosis, es un ejemplo. Fibrilación auricular, ¿qué te va a causar? ¿Qué tipo de trombosis? Del corazón que llegue a la pierna, estamos mal. La fibrilación auricular me puede generar un tipo de trombosis, sí, que es de causa cardioembólica por alteración en el ritmo cardíaco, ¿cierto? Pero no es así la parte de clínicas. Otro ejemplo. Cada uno ya va pensando, ¿eh? Pacientes postrados. A ver, puedo yo estar hecha de mi cama unas 5 horas y soy una persona postrada. Entonces, ¿a qué te refieres con postrado? Digamos, por ejemplo, después de una operación, normalmente están con más de 48 horas tirados. Según que es 48 horas. Cuando hablamos de postración, yo tengo que tener claro el concepto y el tiempo para poder
idea. La idea no está mal, pero tienes que tener la idea completa de cuánto se considera. No, es un factor. Mira, ahorita lo que ustedes me están mencionando es lo más raro que pueda pasar. No digo que no, pero no es lo principal, no son las causas principales. Entonces, siempre cuando yo doy ejemplos debo de pensar en lo más frecuente a lo menos frecuente, porque esa es la manera como ustedes van a evaluar a sus pacientes. Porque si digo, tiene trombosis ahí, por ejemplo, esa imagen de ahí, ¿no? Tiene una trombosis. Y en primer lugar voy a pensar, debe ser porque tiene colesterol y triglicéridos elevados. ¿Me pongo a buscar primero eso? No, no hay forma. Tengo que pensar en lo primero. Entonces, hiperlipidemia es un factor de riesgo, pero no es un causante principal. ¿Bien? A ver, tú. Una insuficiencia valvular. No. ¿Podría ser pacientes hepatópatas o trastornos de la coagulación? No. Septicemia. La septicemia también es un factor de riesgo, pero no es causas principales. Alteración de la circulación. Deficiencia del factor. Es como algo general y que no es una causa principal. Y es más desenterrada, porque la mayoría de los adultos mayores sufren de problemas de circulación por la vejez, porque tienen hipertensión, pero no están trombosados por los adultos mayores, ¿cierto? Anticonceptivos orales es un factor de riesgo, pero tampoco es un principal. Es un factor de riesgo, pero tampoco es principal. Vamos a ver, ustedes todos me están diciendo lo último que pensaría. Obesidad, también todos los gorritos estarían trombosados. Entonces no es una causa principal. Es un factor de riesgo, sí. No, es también un factor de riesgo, pero no es causa principal. Deficiencia de antitrombina. Tabaquismo también es un factor de riesgo, pero no es causa principal. Síndrome de Foco. Ay, no me he leído, ustedes antes de venir en la clase. Síndrome. No, deficiencia de antitrombina. Enfermedad arterial periférica. Como digo, ustedes han venido sin leer. Deficiencia de antitrombina. Deficiencia de proteína C. Deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, proteína S. Esos son los factores principales. ¿Ok? Entonces, voy a ver acá. Estos son los primarios. Los primarios son los que me van a causar principalmente la trombosis. Que a estos factores, a estas causas primarias, se agregue algún factor secundario, incrementa la facilidad de generar o que padezca de trombosis. Pero si no tiene el factor primario y solo el factor secundario, el riesgo es bajísimo. Tendrían que haber muchos factores secundarios para que el paciente tenga trombosis, no solo un factor secundario, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Me dice que las causas primarias de trombosis primero son causas congénitas. Sí o sí, un paciente que tiene trombosis sin muchos factores secundarios probablemente tenga un problema genético, como deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, proteína S, alteración del factor 5, resistencia de la proteína C activada, ¿no? Asociada a otras mutaciones del factor 5, mutaciones del G20-210A de la protrombina, desfibrinogeniemias, alteraciones del sistema fibrinolítico, mutaciones o polimorfismos en otras proteínas de la hemostasia. Y dentro de los adquiridos significa que el paciente ha desarrollado una alteración genética posterior, no ha nacido con ella, ha desarrollado en una etapa posterior, que puede ser en adulto joven, adulto mayor, o sea, en etapas posteriores. Entonces, pudo haber desarrollado hiperhomocisteinemia,
¿no? Alteración del factor 8 generando su incremento, aumento de los factores 9 y 11, resistencia de la proteína C activada, que también puede ser genético primario, congénito, mejor dicho, ¿no? Porque están viendo aquí, pero también puede activarse recién cuando es adulto. Y lo que ustedes les habían mencionado, el síndrome antifosfolipídico, por alteración de los anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Ok? Ahora, también tengo las causas secundarias, de lo que muchos de ustedes han mencionado. Anomalías, que estas causas secundarias me van a generar anomalías de la coagulación y la fibrinolisis. Cuando se desarrolla este problema es que una sepsis me puede generar trombosis, igual que un cáncer, un embarazo, en el posparto, e intervenciones quirúrgicas mayores, traumatismos, anticonceptivos orales, infusión de concentrados de factores de complejo protrombínico y síndrome nefrótico. Pero ¿qué me dicen? Estos por sí solos no me van a generar la trombosis, siempre y cuando cualquiera de ellos genere alteración en la coagulación y en la fibrinolisis. Por eso es que no todo paciente séptico va a ser trombosis. No toda paciente gestante va a tener trombosis, sino pues todas las gestantes desarrollarían trombosis, o a todas las tendríamos que parenizar para evitar trombosis. ¿Ven? Entonces uno nomás dándose cuenta en la experiencia de ver a las pacientes gestantes, tú dices, no están trombosadas. Entonces, por lógica, tú dices, no, ¿no? Entonces no es una causa primaria. Es raro, ¿no? Y probablemente no solamente sea que sea gestante, sino que tenga algún otro problema más por ahí, que puede ser congénito o puede haberse adquirido durante el embarazo o tenga otro problema más por ahí. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndromes mieloproliferativos crónicos, hemoglobinuria paroxística nocturna, hiperlipemia, diabetes mellitus, trombocitopenia inducida por heparina o trombocitosis, que van a desarrollar problemas a nivel de las plaquetas, ¿no? Y estas plaquetas en este tipo de pacientes tienen más facilidad de agregarse, por lo tanto, tienen riesgo de hacer trombosis. Entonces, por ejemplo, si mi paciente gestante es diabética, tiene colesterol, triglicéridos elevados por ahí, entonces el riesgo de generar trombosis es más alto. Entonces, ese tipo de pacientes sí puede tener trombosis. Otra de las causas es patologías que van a desarrollar anomalías vasculares y reológicas, como la estasis venosa, porque está inmovilizado, lo que decían, una postración crónica, obesidad. Obviamente esta obesidad no solamente es por ser gordo, sino porque hay que recordar que obesidad es porque el paciente realmente, ¿no? Con un peso bastante grande, que eso va a generarle inmovilización, porque uno bien gordito es difícil que camine, ¿no? Todo el día está sentado, todo el día está echado, entonces tiene obesidad, tiene inmovilización, aparte de eso desarrolla insuficiencia venosa en miembros inferiores o en casi todas las extremidades. Aparte de eso probablemente también tenga hiperlipemia, ya de por sí tiene un síndrome hipermetabólico, entonces tiene muchos factores que va a hacer que ese paciente tenga un riesgo de trombosis. La edad avanzada, más que por edad avanzada, o sea, no es que todos los viejitos van a tener riesgo de trombosis, sino porque un paciente adulto mayor, la mayoría de ellos ya tienen muchas comorbilidades, ¿no? Y también son sedentarios o muchos de ellos están postrados. Por tanto, hay varios factores que se agregan al riesgo de trombosis. En el posoperatorio también, sobre todo si son de zonas que van a demorar mucho tiempo en resolverse el problema. Por ejemplo, una fractura de cadera toma tiempo para que vuelva a su movilidad normal.
también el cambio de ¿cómo dice? Del implante o implante de rodilla también. O si ha tenido una cirugía mayor que ha tenido muchas complicaciones y que ha generado una estancia o una postración prolongada, entonces también esas situaciones, ¿no? Síndromes de hiperviscosidad como policitemias, leucemias, gangiopatías monoclonales, drepanocitosis, prótesis valvulares y vasculares artificiales, vasculitis y arteriosclerosis. Entonces, las prótesis valvulares y como la arteriosclerosis van a generar de por sí solas el riesgo de trombosis. ¿Por qué? Por ejemplo, las prótesis valvulares, ¿por qué generaría trombosis? Porque el organismo va a reconocerlo como externo y va a comenzar a sintetizar el mecanismo de defensa del coágulo. No. Ya llevo cardiología, ¿no? Sí. Puede ser porque las prótesis en sí pueden hacer un daño mecánico a las células. Por ahí, pero hay algo más específico. Pero se alteran su forma en pasar por la prótesis y hace que el río se agregue como coágulos. ¿Agregar quiénes? Poquitos. La superficie de una válvula mecánica donde se coloca a nivel valvular aórtico mitral no es la misma superficie que tiene el organismo. Por tanto, como dice su compañera, esto va a generar que al momento de la circulación las plaquetas tengan facilidad de agregarse. Entonces, por eso es que la prótesis mecánica tiene alto riesgo de trombosis comparada a las prótesis biológicas, que esta es más cercana al tejido que nosotros tenemos, ¿ok? Por ese gran motivo es que los pacientes que tienen prótesis mecánicas hay que anticoagularlos para evitar el riesgo de trombosis. La fibrilación auricular por sí solo también puede generarme trombosis, sí, porque el ritmo cardíaco es irregular y en los momentos que la pausa de la frecuencia cardíaca es más amplia, la frecuencia es más alta o más amplia, ¿qué va a generarse? Éstasis sanguínea. Y al generarse éstasis sanguínea, ¿qué hace? La facilidad de una agregación plaquetaria. Entonces, por eso es que también el trombo, ¿y el trombo a dónde se va a dirigir? A nivel del cerebro. Entonces, pacientes que tienen valvulopatías mecánicas o tienen fibrilación auricular o estenosis mitral o aórtica van a tener riesgo de trombosis cerebral. Y los que tienen arteriosclerosis o ateromas a nivel de las arterias también tienen riesgo de trombosis porque es una superficie rugosa que va a generar turbulencia del flujo sanguíneo y también pone en riesgo de generar trombosis en los pacientes. Por eso es que todo paciente que tiene arteriosclerosis o tienen ateromas a nivel arterial deben recibir un antiagregante plaquetario como profilaxis para evitar. Y si a pesar de el antiagregante plaquetario tiene trombosis, debo de pasar un anticoagulante. ¿Ok? Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver es, ya teniendo la idea de cuáles son las patologías que me van a generar trombosis, entonces yo digo, ¿no? Paciente que llega con trombosis, debo de hacer un estudio. No me quedo simplemente, ahí ya tiene trombosis, le doy anticoagulante y se acabó el problema. No, tengo que ver cuál es la causa. Es un paciente cuya causa es primaria, congénita, adquirida o secundaria, debo de averiguar cuáles. Y dependiendo de cuáles, yo decidiré si la anticoagulación o antiagregación plaquetaria y cuánto tiempo va a recibir el tratamiento. Bien, entonces ahora, siempre deben recordar, es algo que ustedes, por ejemplo, han llevado en los primeros años, ¿no? El estudio de, en este caso, que se va a generar una trombosis. ¿Cuál es de estas? La tríada de Virchow. La tríada de Virchow. Entonces, ¿qué me dice?
Si hay alteración del flujo sanguíneo, si hay injuria a nivel del endotelio o hay un estado de hipercoagulabilidad, me va a generar un riesgo de trombosis. Y todas esas patologías que hemos visto, uno más que otro va a cumplir toda la tríada de Virchow o alguno de ellos solamente uno de los factores, por tanto va a tener menos riesgo de trombosis o más riesgo de trombosis. Entonces no es por gusto que han estudiado. Entonces todo ha tenido su fin. ¿Cuál es el primer grupo que vamos a ver? Los antiagregantes plaquetarios. Y los antiagregantes plaquetarios voy a tener de dos tipos. Voy a tener los que son irreversibles y los que son reversibles. A ver, dame un ejemplo de un antiagregante plaquetario irreversible. Tienes que decirme el nombre correcto. Ácido acetilsalicílico. ¿Ok? De uno reversible. En una línea puede funcionar, pero antes que ese hay otros ejemplos más importantes. Señoritas, no vienen de bien ustedes. Y ya están terminando hematología. Dime tú, otro, por ejemplo, de un reversible. Prasugrel. ¿Ok? ¿Tú? Reversible. Reversible. Irreversible. Reversible. Ticagrelol. Ya. Tú, un irreversible. Un irreversible. El plagio está al frente, ni así. Muchachos, una decepción. Ya estamos en la última clase, ya deberíamos saber a través del derecho. Un irreversible. ¿Cómo? Ya. ¿Tú? ¿Ah? ¿Cómo? Irreversible. ¿Cómo? Ciclopidina. Un irreversible. Endovenoso. ¿Estás seguro que el ticagrelor es endovenoso? Un irreversible endovenoso. Un reversible endovenoso. Mi complagio, Dios. Ya hasta les doy 10 libros para que den su examen y seguro se jalan. Ahí tengo abscisimmab, tirofipan, epifitavir, que son endovenosos, que son reversibles. Tengo aldipiridamol oral, silostazol oral, ambos también son reversibles. Tengo lo que mencionaron ustedes, el prasugrel y el ticagrelor, que son reversibles. Irreversibles, ticlopidina, clopidogrel y también el ácido acetil salicílico. Mayormente usamos el ácido acetil salicílico. De estos veo el clopidogrel, que se usa bastante. También están usando el silostazol y el dipiridamol, que también he visto que están usando sobre todo los cardiólogos. Entonces yo tengo acá los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué me interesa aquí? Duración del efecto antiagregante plaquetario. ¿Cuántos días? Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, 7 días. Los que van a bloquear el receptor P2Y12
10 días, como la ticlopidina, clopidogrel 7 días, prasugrel 10 días, ticagrelor 5 días. ¿Por qué es importante saber esto? Para yo suspender el medicamento para un proceso quirúrgico, ¿no? Sobre todo si va a ser programado, pues tengo que saber cuándo tengo que suspender el medicamento. Bien, entonces, ¿en qué situaciones yo uso los antiagregantes plaquetarios? Los antiagregantes plaquetarios principalmente se usan en enfermedades arteriales coronarias, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, ¿no? Principalmente en eso. Ahora, ¿por qué es importante saber a nivel de dónde actúa? Porque yo recordándome los receptores, por ejemplo, la glicoproteína 2B3A es un receptor de fibrinógeno y también un receptor del factor de von Willebrand. Entonces, yo sé que este antiagregante plaquetario que actúa a nivel de este receptor me va a bloquear la acción para el fibrinógeno y también el factor de von Willebrand. Por lo tanto, también voy a tener trastorno de coagulación. Y lo que yo puedo esperar en este paciente es que tenga alteración del perfil de coagulación y no solamente a nivel plaquetario. Entonces, por eso es importante saber cómo actúa para yo elegir el mejor antiagregante plaquetario dependiendo de la patología de mi paciente. Mayormente se ha desarrollado el uso de los antiagregantes plaquetarios a nivel cardiológico, ¿bien? Pero no son las únicas patologías donde yo puedo usar un antiagregante plaquetario. También me indican situaciones de profilaxis primaria o profilaxis secundaria. Por ejemplo, ¿qué me dice ahí? Profilaxis primaria. ¿A quiénes? Enfermedad coronaria. También en caso de diabetes tipo 2, síndromes mieloproliferativos. Por ejemplo, un síndrome mieloproliferativo. Menciona. Dice síndrome mieloproliferativos crónicos. Y tú me dices que es muy agudo. ¿Qué te dice acá? Me estoy dando dos ejemplos esenciales, ¿no? No digo que una leucemia mieloide crónica no pueda generar trombosis, sí podría ser, pero no es una causa principal, sino que todos los pacientes con leucemia mieloide crónica tendrían trombosis y es rarísimo ver eso. ¿En qué casos sí? En trombocitemia esencial y policitemia B. Entonces son dentro de los mieloproliferativos crónicos pues, que tienen más posibilidad de hacer trombosis. Y en ellos se sugiere el uso de ácido acetilsalicílico igual en 100 miligramos. Tengo obstrucción carotidia sintomática, ¿no? Donde también me indica, pero puedo yo sustituirlo con clopidogrel si el paciente es intolerante al ácido acetilsalicílico. Tengo profilaxis secundaria. ¿En qué situaciones? En el síndrome coronario agudo, en cual tengo una elevación de ST o sin elevación de ST. También en enfermedad coronaria crónica estable, donde ustedes ven que la mayoría de los ejemplos me indica que el ácido acetilsalicílico. En caso de pacientes que le hayan colocado un stent convencional o un stent farmacoactivo, también, pero me indica primero el uso de doble antiagregación plaquetaria, dependiendo de la patología, de 30 a 90 días, en otros casos 12 meses, y posterior a ello se queda igual solamente con uno, ¿cuál? El ácido acetilsalicílico, ¿no? Permanentemente posterior a ello. En el sistema farmacoactivo solamente me indica 6 meses. Un ACV que haya sido de causa cardioembólica o no cardioembólica debería anticoagularse, pero si está contraindicado, no puedo usar por el momento anticoagulantes, tengo que usar un antiagregante plaquetario, solamente que indica que la dosis sea un poco más alta o doble antiagregación plaquetaria. Una arteriopatía periférica también
y en caso de que haya tenido una estenosis carotidia que haya asociado con una cirugía, también un antiagregante plaquetario. También en fibrilación auricular, que la indicación principal es anticoagulación, pero si está contraindicado, también antiagregación plaquetaria, y si es posible por ahí, doble antiagregación. Trombosis venosa, que debe usar anticoagulante, pero que esté contraindicado, también un antiagregante plaquetario. ¿Okay? Entonces, pero si ustedes ven en todos los ejemplos, ¿cuál es la mayoría o cuál es el antiagregante plaquetario mejor indicado? El ácido acetilsalicílico. Por su mecanismo de acción, ¿no? Es mucho más efectivo que los demás antiagregantes plaquetarios. Por eso es de uso frecuente. ¿Okay? ¿Antídoto existe? No. No hay antídoto. Por tanto, si yo tengo un antiagregante plaquetario irreversible, ¿qué debería de hacer si necesito operarlo al paciente? Suspenderlo días antes de la operación, viendo el fármaco para su tiempo de vida. Ya, ¿estás esperando suspender antes o el tiempo de vida de quién? Del fármaco. Su tiempo, su farmacocinética y malgrado. No, De la plaqueta, de la vida. de la plaqueta, porque recuerden que es irreversible. ¿Qué significa? Que no se va a desprender de la plaqueta. Entonces, ¿qué debo de hacer? Esperar que la plaqueta muera y que salga otra que ya no esté bajo el efecto del antiagregante plaquetario. Eso es lo que tengo que hacer. En cambio, si me dice que es reversible, ¿qué debo, para una operación, ¿qué debo esperar? El tiempo de vida medio. Del fármaco, ¿ok? Entonces, el tiempo de acción de la antiagregación plaquetaria para que se desprenda de la plaqueta afectada, se elimina el fármaco y la plaqueta quede libre y con la fisiología normal de cumplir su función. ¿Cuáles son las funciones de las plaquetas? ¿Cuáles son sus dos principales mecanismos de acción de las plaquetas? Y escalada. ¿Qué más se ve? Fácil, son preguntas fáciles de primer año. Es más, creo que de secundaria. Donde hemos llevado biología. Adhesión. ¿Ah? Adhesión plaquetaria. Adhesión plaquetaria. Agregación plaquetaria y adhesión plaquetaria. Entonces, son dos mecanismos en los cuales van a actuar los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Eso es lo que yo debo saber. Bien. Hay sitios que, a pesar de no tener mucho riesgo o no es una operación muy grande, pero el hecho de tener vasos bastante pequeños, bastante circulación en esa zona, puede ponerme en riesgo de sangrado, y un sangrado tan extremo que puede generarme problemas secundarios. Por ejemplo, a nivel intracraneal, a nivel medular, a nivel del segmento posterior del ojo, a nivel hepático o renal. Entonces, yo puedo ingresar fácilmente, que no es un procedimiento tan riesgoso, pero el hecho de que tiene muchos vasitos pequeños, yo rasgue uno de esos vasitos y el paciente está con antiagregante plaquetario o un anticoagulante, el sangrado va a ser extremo, que no voy a poder controlar y me puede generar ceguera en el paciente, un problema, una compresión medular que puede llevarme a la parálisis del paciente o una muerte cerebral por el sangrado intracraneal. Entonces, yo por eso es que tengo que tener mucho cuidado de que mi paciente no esté con algún anticoagulante o un antiagregante plaquetario para evitar esas complicaciones. Entonces, cuando ustedes no tienen cirugía, deben tener en cuenta eso. También a veces colocar un marcapaso, que puede ser aparentemente fácil,
o hacer una endoscopía donde hay una polipectomía, también puede generarme esos problemas. Bien, entonces siempre hay que tener en cuenta esas situaciones. Ahora, en la parte hematológica nosotros tenemos pacientes que tienen ya enfermedades hemorrágicas. ¿Como cuáles? ¿Qué enfermedades hemorrágicas en la hematología tenemos? No te pregunto a ti. Cuando hablamos de enfermedades hemorrágicas tienen que ser mucho más exacto, ¿no? Es una enfermedad hemorrágica que ya por sí va a causar sangrados en cualquier parte, la propia enfermedad. Hemofilia A, ¿no? O de factor 8. Otra, a ver. También enfermedad de von Willebrand, ¿no? Otra. Otra. No, más bien esas me producen trombosis, estamos diciendo hace un rato. Estamos hablando qué enfermedades me producen hemorragia. No. Dijimos factor 8, la otra es Leiden, von factor Willebrand. 9. Ah, ya. La hemofilia B. Son las tres principales, ¿no? Hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand. Bien, entonces digo, si son enfermedades hemorrágicas, pues pueden hacer trombosis. ¿Necesitaría usar un antiagregante plaquetario, un anticoagulante? ¿Sí o no? ¿Usarías un antiagregante plaquetario en un paciente con hemofilia A o B? Depende. No usarías. Depende. ¿Tú? Depende. ¿Depende de qué? De justamente los niveles de factor. De los niveles de factor. Entonces, sí, hay posibilidad de que un paciente con esas patologías tenga riesgo de trombosis, sobre todo cuando el factor los factores están mayor al 5%, que es una hemofilia leve. ¿Okay? Entonces, cuando el factor es mayor a 5, es hemofilia leve. Si está entre 1 y 5%, es hemofilia moderada. Y menos del 1% es severo. Entonces, una hemofilia leve puede ser trombosis, sí. Entonces, en esas situaciones yo lo que voy a darle es dosis bajas de aspirina o ácido acetilsalicílico para evitar el riesgo de trombosis. Obviamente ahí tengo que evaluar, ¿no?, el riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis es alto, mediano o bajo, y dependiendo de eso voy a dejar el antiagregante plaquetario. Si está entre 1 y 5%, voy a evaluar el riesgo de trombosis es más alto o el riesgo de sangrado es más alto. Ahora, si mi paciente tuviera trombosis, están entre estos dos, le doy tratamiento anticoagulante y le doy tratamiento de antiagregante plaquetario, sí puedo hacerlo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar el factor a la normalidad. Entonces, llevando el factor a la normalidad, entonces puedo darle tratamiento de anticoagulación o puedo darle tratamiento de antiagregación plaquetaria. Pero si el factor es menos del 1%, ahí sí, el riesgo de trombosis es cero. Por tanto, necesita algún tratamiento. Si hay factores de riesgo de trombosis, como postración, como operaciones, síndrome antifosfolipídico, no necesitaría darle tratamiento porque el riesgo de trombosis es bajísimo, ¿no? Muy difícil que suceda, por eso es que en esos pacientes no se usa, ¿no?, porque no hay riesgo. El riesgo de trombosis de sangrado es mucho más alto. El factor de von Willebrand es lo mismo que los de arriba. ¿Ok? Hasta ahí hemos llegado con respecto a los antiagregantes plaquetarios. ¿Tienen alguna consulta antes de pasar a los anticoagulantes? ¿Preguntas?
Preguntas. Si no preguntan, les pregunto. Que se pregunten qué es eso. Preguntas. Pregunto. Aparte de, o sea, uno sospecha de una trombosis venosa profunda hacia una ecodoppler y un dímero D. Aparte de eso, ¿qué podría pedir? Para que sospeches de una trombosis. O para el diagnóstico. Para el diagnóstico de trombosis. En primer lugar, para el diagnóstico es tu clínica, ¿cierto? Si tienes clínica, es fácil en extremidades porque el aumento de volumen es bastante marcado, que se va a ver sobre todo en las trombosis venosas. Las trombosis arteriales principalmente por la frialdad distal y por el cambio de coloración a nivel de la piel, ¿no? Y el aumento de volumen también se van a ver en ambas situaciones. Ahora, en cambio, si tienes una trombosis a nivel de la aorta o a nivel del mesenterio, principalmente es dolor, pero muchas veces la mayoría piensa, ¿no? Más cuando tiene dolor, más que están pensando que tiene gastritis, que tiene un cólico, ¿no? Que tiene una colecistitis, una probable apendicitis, ¿no? O cólicos de gases intestinales. O sea, por eso es que tardan en diagnosticar una trombosis. Entonces recuerden ustedes, un dolor abdominal que se genera de un momento a otro y al instante que ustedes lo evalúan porque vino por el dolor del paciente, debo ver, a ver, principalmente, ¿tiene signos de colecistitis aguda? No. ¿Tiene signos de una apendicitis aguda? No. ¿Tiene distensión abdominal que les haga sospechar de gases intestinales o una obstrucción intestinal? No. Entonces lo siguiente que yo debo de pensar es una probable trombosis, que puede ser a nivel intestinal, que puede ser a nivel de la aorta, ¿no? Entonces debo considerar eso. Y la única forma de diagnosticar eso es por medio de una... ¿De qué examen? Tendría que pedirle tomografía. Una tomografía me va a indicar, y yo cuando pido la tomografía no le voy a pedir tomografía abdominal, ¿no? Entonces yo tengo que decirle una tomografía abdominal a descartar trombosis mesentérica, trombosis portal. Entonces el radiólogo me va a observar principalmente y probablemente si el tecnólogo está muy preparado le hará cortes especiales para poder ver, ¿no?, si hay una posibilidad de eso. Ahora, cuando tienen la parte que es la más difícil que ustedes tal vez puedan ver, ¿qué otro examen me va a ayudar ahí? Mientras yo voy pidiendo también la tomografía, ¿qué cosa me puede ayudar ahí? Dímero D. ¿Ah? El dímero D. Dímero D, porque el dímero D se va a elevar en la trombosis. Ahora recuerden, si no hay signos, ¿no?, si no hay signo de trombosis por ningún lado, un dímero D elevado, su primera sospecha va a ser una trombosis. No, porque el dímero D se eleva en varias situaciones, no solamente en trombosis. También puede elevarse en un paciente que tiene sepsis, que tiene un cuadro inflamatorio sistémico, por ejemplo, por un lupus que no está controlado, por una artritis reumatoide que no está controlada, por un cáncer, ¿no? También puede elevarse. Entonces, hay situaciones en que se va a elevar el dímero D. Entonces, el dímero D elevado por sí solo no es diagnóstico de trombosis, pero una clínica sospechosa de trombosis más un dímero D elevado me hace sospechar que probablemente este paciente tiene trombosis. Obviamente, si es en piernas es mucho más fácil, ¿no? Porque ya tienes la clínica bien marcada, más un dímero D elevado, dices, eso es de cajón trombosis. Pero el detalle va acá, porque no va a aumentar de volumen el abdomen, ¿no? Si fuera así, sería fácil. O si hay algún signo de tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la clínica de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo? Disnea, pero esta disnea es
súbita. ¿Ah? Súbita. Súbita. Es una disnea súbita, ¿no? Que de un momento a otro se va a dar, hay una sensación de falta de aire en el paciente, no es progresivo, no es de varios días, es de un momento a otro. Entonces, eso es uno. La otra, cuando yo le examino, ¿qué voy a encontrar? ¿Ah? No es un signo muy evidente, hay otra cosa más evidente cuando hay tromboembolismo, ¿no? Al examinar hay varias cosas que yo examino. ¿Vale? Infección, palpación, ausencia, dolor. ¿Ah? No. ¿No? Dolor torácico también, me refiero a un dolor, una sensación de opresión en el pecho. ¿Qué otra cosa? Cuando yo le saturo al paciente, voy a encontrar una desaturación, ¿no? Una hipoxemia en el paciente porque puedo usar un saturómetro y es otra cosa también evidente. Y una radiografía de tórax me va a dar un pulmón limpio. Entonces tengo desaturación, tengo dolor torácico que refiere también que es agudo y también una disnea súbita en el paciente. Entonces todo eso me hace pensar en un tromboembolismo pulmonar. Me pide un número D, el número D va a ser muy elevado y para eso lo siguiente le pido una tomografía también para descartar tromboembolismo pulmonar y ahí yo veré las imágenes si es o no. Bien, entonces son las dos situaciones. La clínica de extremidades es fácil. La de pulmón también, porque ya me recuerdo cuál es la clínica del tromboembolismo pulmonar. Lo único que a veces me es difícil es en esta parte. Muchas veces al paciente lo devuelven a su casa con un analgésico y después viene porque sigue con el dolor 2 o 3 días y el paciente ya viene con una necrosis intestinal porque no se le tomó en cuenta. Entonces tengan esto muy en cuenta cuando ustedes sean internos. Dolor abdominal, descarten obviamente lo principal de las causas de dolor abdominal y muy importante, preguntar cuándo empezó el dolor, ¿no? Fue de un momento a otro, ¿no? Porque también es súbito. La trombosis a nivel abdominal también es súbito. Es parecido al tromboembolismo pulmonar, solamente que acá es evidente porque tapan, ¿no? La respiración, o mejor dicho, la zona donde se va a oxigenar, pero a nivel abdominal también el dolor es agudo. Entonces yo pregunto, examino, tengo fácil para examinar, inmediatamente puedo hacer una posibilidad de diagnóstico. ¿Alguna pregunta más? Lo que dijiste, ¿no? Entonces, yo tengo clínica dímero D elevado. En extremidades, si tengo la clínica, es fácil. Te voy a pedir una ecodoppler para la confirmación de la trombosis, las zonas que han sido comprometidas, y es el final del diagnóstico. Diagnóstico de trombosis, ya después viene para evaluar cuáles son las causas de la trombosis, ¿no? De todo el cuadro que ya hemos revisado. Si es a nivel pulmonar, igual, dímero D, tu sospecha se elevó, pero confirmas con una tomografía para poder ver la trombosis a nivel de las venas pulmonares o de la arteria pulmonar. Y lo otro, a nivel abdominal, igual, clínica de dolor, dímero D elevado y la tomografía para ver si hay necrosis, sea de la parte que esté afectada, si es intestinal, o zonas donde pueda yo también visualizar, ¿no? Venas obstruidas o arterias obstruidas, ¿no? Principalmente a nivel abdominal, donde sucede son las trombosis arteriales. Por eso es que suceden las necrosis y el dolor que es evidente en los pacientes. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama? Respecto a las causas, ¿hay una diferencia entre mujeres y varones? Las causas en
mujeres mayormente es síndromes antifosfolipídicos en primer lugar. Después viene el factor 5 de Leigh. También se ha visto deficiencia de proteína C y S. Más son esas causas en mujeres. En varones, principalmente la antitrombina 3. Después también la alteración del G210, 20, que les mencioné ahí. Y de la proteína, activación de la proteína C. Entonces, esas son las causas. Después también después de esos viene proteína C, proteína S. También hemos tenido pacientes con síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pero eso es en frecuencia. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Listo? Okay. Entonces, vamos a ver el siguiente tema, que son anticoagulantes. Los anticoagulantes vamos a tener de diferentes tipos. Vamos a tener las heparinas, los anticoagulantes que van a actuar a nivel del factor 10 activado, a nivel del factor 2 activado. Vamos a tener a los antivitamina K. ¿Bien? Entonces, tenemos diferentes tipos de anticoagulantes. ¿Cuál es el que yo puedo usar? ¿Cuál es el mejor recomendado? Entonces, vamos a ver aquí. Según la teoría, nosotros teníamos una teoría, ¿no? La teoría de la cascada de coagulación, que es la teoría clásica de coagulación, donde me menciona dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, la vía intrínseca, ¿con quién se activa? Con el factor 12, ¿no? Con contacto de la superficie con el factor 12. Mientras que en la vía extrínseca es un daño tisular donde se expone el factor tisular y el factor 7. Entonces, de ahí empieza. Bien, ahora, supuestamente las dos hay una confluencia en el factor 10 y después viene también una confluencia en el factor 2. Entonces, según esta teoría clásica, si yo uso un anticoagulante a nivel del factor 10 o factor 2, debería de controlar la coagulación. Bien, entonces hay preguntas donde me dicen, si eso es así, ¿por qué deficiencias de factores 10, factor 5, factor 7 me va a llevar a causas de sangrados serios? Que por ejemplo, una deficiencia del factor 12 no me va a producir problemas de sangrado, ¿no? También hay otras preguntas. ¿Por qué la deficiencia del factor 11 es mucho menos predecible en cuanto al riesgo de sangrado y conlleva cuadros clínicos menos severos que las deficiencias del factor 8, factor 9, ¿no? También otra observación fue el hecho de que el complejo factor tisular y factor 7 no solo activa el factor 10, sino también el factor 9, llegándose a la conclusión que la vía extrínseca sería la de mayor relevancia fisiopatológica. Pero no es así, ¿no? Si nosotros tenemos enfermedad de von Willebrand o hemofilia A o hemofilia B, son las más sangrantes, ¿no? Que son de vía intrínseca. Entonces, todas estas preguntas se han respondido con la nueva teoría celular, que es de la coagulación, donde integra las vías intrínseca y extrínseca de anticoagulantes fisiológicos, y de esa manera me explica el por qué todas esas situaciones raras, donde alguien debería sangrar más o donde otro no debería sangrar tanto, sí lo hace. ¿Y por qué un anticoagulante que yo uso en un paciente, a pesar de usarlo, tiene trombosis, ¿no? O por qué si estoy usando un antiagregante o estoy anticoagulando y supuestamente está en rangos adecuados, tiene trombosis y también sangre? Entonces es raro, porque se supone que el anticoagulante le está produciendo sangrado, pues no debería producir trombosis, pero también le produce trombosis. Entonces esas cositas se han explicado mejor con esto, y en cierta forma la experiencia de ver a los pacientes y al manejar los anticoagulantes nos hace concluir que esta teoría es más cercana a explicarnos eso. ¿Por qué nos dice acá? El modelo celular se divide o
indica que tiene 3 etapas. Una etapa de iniciación, amplificación y propagación. ¿Y qué es lo que me explica esto? Que me indica que los factores de coagulación no es una línea vertical, ¿ok? Es un círculo donde los factores de coagulación van a integrarse entre ellos, van a ser afectados en forma perpendicular y también en forma horizontal, ¿ok? Ejemplo, en la iniciación me dice, ¿no?, que se va a activar una vía del factor 5. El factor 5 activa, también va a haber una activación del factor tisular, del factor 7, y va a activar al factor 9, también va a activar al factor 10, y el factor 10 va a activar a la protrombina, a trombina. Y va a venir otra etapa de amplificación donde interviene nuevamente el factor 5, activando al factor 8, activa el factor 11 y va a hacer que la plaqueta actúe, parte de una anticoagulación fisiológica, y me lleva a la etapa de propagación, donde va a haber la protrombina, se va a activar a trombina, ¿no? También el fibrinógeno va a activarse a fibrina, y va a haber una etapa en la que nuevamente se propaga por la activación del factor 11, intervención del factor 5, factor 10, factor 8. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan esta situación. Conclusión. La conclusión que yo tengo es que mis factores de coagulación hay como si fuera así: 1, 2, 3, ¿no? 5, el factor 8, factor 9, factor 12. Entonces, va a haber una relación horizontal que van a activarse, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo, el factor 2 va a activar el factor 8, el factor 8 va a activar el factor 3, ¿no? Y también el factor 8 puede activar el factor 2, o sea, es una relación horizontal y entre ellos. Entonces, con eso, ¿cuál sería mi conclusión? De que los anticoagulantes que actúen a nivel de más factores de coagulación van a tener un mejor poder de anticoagulación que aquel que actúe en un solo factor de coagulación. Porque hay otras vías donde se va a romper la anticoagulación y me va a generar que se estabilice la coagulación o el riesgo de trombosis en un paciente que tiene un riesgo de trombosis. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo ver, por ejemplo, que los nuevos anticoagulantes puedo yo usarlo en situaciones donde el riesgo de trombosis no es tan alto, sí, porque una anticoagulación mediana o baja va a ser suficiente para proteger al paciente de manera profiláctica. ¿Ok? Entonces, ejemplo, los que van a actuar a nivel del factor 10, tengo a rivaroxaban, apixaban, betrixaban, también tengo al fondaparinux. A nivel del factor 2 es el daridafran, es el único que actúa a nivel del factor 2. ¿Ok? Pero si yo reviso los otros anticoagulantes, yo voy a ver aquí que los antivitamina K son los que van a actuar a nivel de más factores de coagulación. Van a actuar a nivel del factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Entonces tienen un mayor rango de anticoagulación. ¿Bien? Ahora, los otros anticoagulantes que tenemos son las heparinas, ¿no? Las heparinas rotacionadas, las heparinas de bajo peso molecular, que van a actuar a nivel de ¿cuál? Del factor 10 y también a nivel de la trombina, o sea, a nivel de 2 factores de coagulación. ¿Ok? Por eso también tiene un buen
el rango de anticoagulación, pero si mi paciente tiene alto riesgo de trombosis, yo preferiría usar un antivitamina K, ¿no?, que solamente una heparina. Bien, ahora, las heparinas. ¿Cómo yo las uso las heparinas? Yo puedo tener heparina no fraccionada y su mejor acción es a nivel endovenoso. Y a nivel endovenoso, el rango de variación es muy rápido, con pequeñas dosis. Por eso su uso mayormente es en UCI, porque el control lo puedo hacer cada 2 horas o cada 3 horas y corregir la dosis si se pasa o está disminuido para llegar a un rango adecuado. ¿Y cuál es su rango adecuado? Es de 51 a 70 segundos. Y esto lo mido por medio del tiempo de tromboplastina. Eso es lo que yo voy a solicitar. Entonces, si el tiempo de tromboplastina está entre 51 y 70, pues continúa el mismo goteo. Si baja, por ejemplo, está entre 35 y 50, pues aumento el goteo a 2 unidades por kilo por hora. Si se pasó, disminuyó el goteo a 2 unidades por kilogramo por hora, ¿no? Entonces, esta es la tablita que me indica cómo debo de manejar. Ahora, tengo las heparinas de bajo peso molecular, que también las puedo usar a nivel subcutáneo, y eso mayormente lo usamos en hospitalización normal, porque no necesita controles de sangre. Sé que sus rangos o las dosis indicadas son suficientes para proteger a mi paciente que no tenga trombosis o darle una anticoagulación adecuada hasta que pueda yo empezar la vía oral. ¿Y estos cuáles son? Tengo la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, beniparina y la nadroparina. El que usamos mayormente es la enoxaparina. ¿Y qué me indica la tablita? Si el riesgo de trombosis es bajo, le doy a 20 miligramos por día, subcutáneo, sin importarme el peso del paciente. Si el riesgo de trombosis es mediano o de alto riesgo, le doy 40 miligramos subcutáneo por día. Y si el paciente requiere tratamiento porque tiene trombosis o porque el riesgo de trombosis es muy alto, como las válvulas mecánicas que requieren anticoagulación, la fibrilación auricular, o sea, toda patología que tiene indicación de anticoagulación, ¿ya?, o tiene trombosis, el tratamiento es dosis terapéuticas. ¿Y cuál es la dosis terapéutica? Es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Algunos indican de 1.5 miligramos por kilogramo por peso por día, pero es preferiblemente usarlo cada 12 horas por el tiempo de vida media del medicamento. ¿Ok? Ahora, ya. Tenemos el otro, es el Fondaparinux, que llegó en el tiempo del COVID, se quedó con nosotros, también lo usan a veces de forma particular. ¿Y cuál es la indicación del Fondaparinux? El Fondaparinux se recomienda en tromboprofilaxis, o sea, como profilaxis para evitar trombosis, a 2.5 miligramos por día, en caso que el paciente ya tiene una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, indica 5 miligramos por día si el paciente pesa menos de 50 kilos, o 7.5 miligramos por día en caso de pacientes que pesen más de 50 kilogramos. Bien, y habíamos mencionado, ¿no?, los otros anticoagulantes que actúan a nivel del factor 10 o el factor 2. Bien, ahí tenemos un ejemplo del rivaroxaban. ¿Dónde actúa el rivaroxaban? El factor 10. ¿Y el dabigatran? 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el rivaroxaban? Esto ha sido probado ¿dónde? Ha sido probado en profilaxis de cirugía de reemplazo de cadera y de rodilla. No ha sido probado en otras patologías. Y en esas patologías han sido aprobadas. ¿Y qué me da la indicación ahí? Rivaroxaban me dice 10 miligramos por día por 14 días en caso de cirugía de rodilla y 35 días en caso de cirugía de cadera, porque es el tiempo más o menos de postración que va a llevar el paciente. Postración más la cirugía, el riesgo de trombosis es mediano o alto si hay otras patologías más.
Entonces, por eso es una dosis estándar que ellos han probado y que tienen una evidencia alta, que la han comparado con la enoxaparina. Ahora, el dabigatran, la indicación es de 200 miligramos por día por 14 días en caso de cirugía de rodilla, y esta dosis es preferiblemente dividirla, 110 miligramos cada 12 horas, por su tiempo de vida media también del fármaco. Entonces, no ha sido probado a gran escala en otros grupos de patologías. Entonces, ¿en esas situaciones se puede usar? Sí, se podría usar. Pacientes que no quieren recibir la enoxaparina porque tienen que pincharle, la warfarina, ¿no? También es... las dosis hay que manejarlas de a poquito, entonces a veces ese tiempo en que no logres una buena anticoagulación podría producir riesgo de trombosis en el paciente, sí. Entonces por eso es preferible, si tienen estas situaciones, usar enoxaparina principal, y si no quiere pincharse, pueden tener esta opción, porque esto sí ha sido probado a gran escala en este tipo de patologías. Bien, ahora, hay muchas otras patologías como fibrilación auricular, estenosis mitral, aórtica, valvulopatías ya mecánicas, donde fueron probados y donde no se ha, donde se ha descartado totalmente. ¿Por qué? Porque ha generado sangrado y trombosis. Por eso es que han sido descartados. Ahora, hay situaciones, tiene algunos acápites el uso de estos anticoagulantes, que los vamos a ver. ¿Cuáles son? Primero, que a nivel, la excreción es a nivel renal de la mayoría de ellos, a nivel fecal solamente de la Apixaban, y lo otro, que dependen mucho de la función renal. Si tiene una depuración de creatinina muy baja, el riesgo de que el paciente tenga mayor tiempo de circulación del medicamento, como no hay un examen con el cual yo pueda determinar si el rango de anticoagulación es adecuado, entonces no puedo ver si la dosis tengo que disminuirla o incrementarla, ¿no? Y aparte también tiene unas contraindicaciones si hay algún problema hepático. Entonces, todas esas cosas van a limitarme el uso de esos anticoagulantes, que actúan a nivel del factor 10 o a nivel del factor 2. Pero la warfarina tiene un examen para yo ver si la anticoagulación es adecuada o no. ¿Cuál es el examen? INR. El INR. El INR principalmente fue creado para el uso de la warfarina, ¿no? Para yo determinar, y como ha habido un montón de estudios en los diferentes tipos de patologías, se llegó a determinar el rango de anticoagulación que no me va a producir sangrados, está en un rango de protección. Y la mayoría del rango de INR para la mayoría de las patologías es entre 2 y 3. Como yo tengo un examen con el cual controlar, yo puedo disminuir las dosis o aumentar las dosis si fuera necesario. Y por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad renal crónica. Sé que esto circula, pero yo tengo un rango de INR. Si está recibiendo mitad de pastilla todos los días y el rango de INR me sale en 3.5, por ejemplo, entonces digo, vale, le quito unos días que no va a tomar, puede que le retire el lunes, miércoles y viernes, le retiro y le dejo. Con eso le controla las 2 semanas. Ya está entre 2 y 3, le dejo esa dosis. Pero si aún así sigue saliendo alto, pues le sigo disminuyendo hasta que llegue hasta 2 y 3. ¿Ven? O sea, tengo forma de controlar las dosis. Es un problema paciente con problema hepático. También igual, lo mismo. Tiene cirrosis hepática. Ustedes saben muy bien que los pacientes con cirrosis hepática de por sí ya tienen trastorno de coagulación porque no hay síntesis de vitamina K, ¿cierto? Entonces, igual tengo que llevarlo a 2 y 3 si necesito. Por ejemplo, muchos pacientes con cirrosis hepática tienen trombosis a nivel de la porta, entonces necesitan anticoagulación. Igual también uso el rango de anticoagulación del INR para poder disminuir su dosis y darle dosis menos o más dependiendo de cómo sean los resultados. Por eso, en cuanto
cualquier situación, aún los antivitamina K son la mejor opción de anticoagulación. ¿Bien? Entonces, no hay que dejar. Ahora, obviamente las farmacéuticas los van a ustedes les van a dar muchos premios por usar los anticoagulantes, pero no se dejen influenciar. Existen antídotos para Dabigatran o los que actúan a nivel del factor 10, o sea, solo actúen a nivel del factor 10 y no esté afectado ningún otro factor. Existe el idarucizumab, es para el Dabigatran, y el andexanet alfa es para el factor 10, pero son costosos. Este es un examen que se hizo para ver si había alguna prueba con la cual yo podría determinar alguna forma de controlar las dosis, y se ha visto que no. Como les decía, la depuración de creatinina es muy importante para determinar el tiempo de suspensión de este medicamento, porque el tiempo de circulación es más alta cuanto más falla renal tenga el paciente. Esto ya lo vimos. Y como les decía, el rango terapéutico es entre 2 y 3 de la mayoría de las patologías que requieren anticoagulación. Hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Es este cuadro de aquí. Bien, entonces, los rangos de INR se van a elevar, por ejemplo, si el paciente la prótesis mecánica es mitral. Ahí me va a indicar que el rango es entre 2.5 y 3.5, porque el valor que se muestra aquí es la media de ambos, o sea, la mitad. Entonces, yo le sumo 0.5 o le resto 0.5. Entonces, son los rangos referenciales entre el cual se va a mover el rango de INR. ¿Bien? Tengo ahí, entonces, si dice 3, es entre 2.5 y 3.5. Si dice 4, sería entre 3.5 y 4.5, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? ¿En dónde más va a cambiar? Va a cambiar también si tiene prótesis mecánica mitral más un riesgo intermedio, o también en situación que tenga un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son 3 factores de riesgo. Si el paciente, aparte de tener prótesis mecánica, tiene fibrilación auricular, o tiene una fracción de eyección menor al 35%, o tiene un SB previo que ha tenido el paciente, cualquiera de ellos ya es un factor de riesgo. Entonces ahí se eleva a 3.5. También se eleva en la aórtica, si tiene riesgo intermedio, más un factor de riesgo hasta 3.5. ¿Okay? ¿Dónde se eleva más? También cuando hay alto riesgo trombótico en válvula mecánica mitral, más un factor de riesgo, se eleva a 4. ¿Ok? Entonces esta tablita es las excepciones donde el INR va a variar. Entonces todos lo que han visto es mayormente problema cardiológico. Entonces cuando ustedes, bueno, ustedes ya han notado cardiología, pero quien quiere ser cardiólogo tiene que saber eso. Ustedes que van a ser internos cuando roten medicina, entonces también tienen que saber porque van a tener pacientes cardiológicos. ¿Ok? Esta es la escala del CHAS-BAC, que es para indicar si el paciente requiere anticoagulación o no en caso de fibrilación auricular. El último, aquí están los indicadores del puntaje. Bueno, antes nos teníamos que grabar de memoria, ¿no? Pero ahora ustedes tienen los celulares, entonces lo mínimo que hay que saber es que el CHAS-BAC es para, ¿no?, una escala para usarla si un paciente con fibrilación auricular necesita anticoagulación. A veces preguntan, ¿qué es el CHAS-BAC? No saben. Ya tienen celular, tienen computadora, tienen hasta la fórmula ahí, pero no saben para qué usar. Entonces, ya eso sí es caótico para ustedes. Tienen tanta tecnología. En mi tiempo era cargar nuestros libros. Cargábamos 5 libros en nuestra mochila, lo que podíamos cargar. Había algo que cargaban 10 libros. Pero ustedes todo lo tienen en su celular, o en la tablet, o en una laptop, que hasta laptops hay pequeñitas que han salido.
Entonces ya no hay un motivo para que digan que no pueden leer, o cuando se les pregunte no sepan, no hay forma, no hay excusas. Están en la época en la que tienen alta facilidad para aprender. Es más, ahora ya sale hasta la inteligencia artificial. Ingresan a la inteligencia artificial y les dan las respuestas. Entonces, no saben algo, ingresan su pregunta ahí y les dice de qué se trata. Entonces, ustedes, que son de esta época, deberían ser los genios. Ustedes deberían responder todo lo que se les pregunte. Hasta vendrán ustedes me dirán, doctora, acabo de leer esto y la última información es esta. La última clasificación es esta. El último medicamento que ha salido es este. Porque simplemente entran a la laptop y buscan mieloma múltiple, el último tratamiento de quimioterapia. Les sale todo. ¿Los tienen excusas para no saber? No. No tienen excusas. Ustedes deberían ser mucho más inteligentes o tener, no inteligentes, tener más conocimientos que nosotros, que venimos de una época donde no teníamos computadora, donde no teníamos celular y solamente teníamos libros para leer y tenías que saber dónde buscar en un libro, porque el libro no te hablaba, no sabías en qué página estaba el tema y tampoco te explicaba de qué se trataba. También ustedes tienen la facilidad de la inteligencia que les explica. Es más, te sale un concepto y tú dices, ¿y qué quieres decir cuando dices, por ejemplo, en la parte hematológica, displasia de célula? ¿Qué significa displasia de célula? Y te explica qué cosa es displasia de célula. Nosotros no entendíamos, teníamos que agarrar el diccionario y entender lo que decía el diccionario, porque ustedes conocen el diccionario, ¿cierto? Entonces, pero yo veo que su época de ustedes es peor que nosotros. No responden, no saben. Antes de una clase nosotros teníamos que ir leyendo, porque era la única clase donde podíamos aprovechar lo que no hemos entendido en el libro, preguntarle al docente, doctor, he leído tal cosa y dice tal cosa, no entiendo, ¿qué significa? Y ya nos daba la luz de qué significaba. Era el único que nos podía sacar de nuestras dudas. No sabía qué era esquistocito, lo había leído en el diccionario, pero no entendía el por qué. O sea, les decía, les tenía que decir qué significaba esquistocito, qué es lo que había encontrado en el diccionario, para que él me haga entender. Porque decía, pero a ver, ¿qué has leído? Si me estás preguntando, se supone que has leído. A ver, ¿qué has leído? ¿Qué es lo que dice tu libro? Y yo tenía que decirle todo lo que me he leído. Entonces ahí recién dice, ay, ya has leído, te voy a explicar. Pero me dibujaba. Pero teníamos que saber previamente. Pero ahora no. ¿Qué hacen? Preguntan. ¿Y qué has leído? Por eso pregunto, porque lo he leído. ¿Qué sentido tiene? Entonces, aprovechen todo lo que tienen a su mano. No lo están haciendo. Y se están formando para ser médicos, para tratar pacientes. ¿Cómo van a tratar pacientes así? Y están a puertas de salida. En quinto año, ¿cierto? Quinto año ya es casi un interno. Significa que te lo sabes todo. Hasta guías. Y ustedes están en la época en la que hasta el inglés lo pueden aprender en internet. Antes nos teníamos que inscribir en un curso, pagar. Entonces el que tenía dinero aprendía inglés. Y el que no, más o menos les tocaba lo que podía, ¿no? En el colegio. Pero ahora ya ni necesitan ni pagar un curso ni a una academia, porque también lo pueden aprender por Google. Entonces ustedes deberían estar hablando inglés, mínimo bien hablado. Para quinto año que ya van a salir, deberían saber otro segundo idioma, ¿no? Por ahí francés o chino, ya que se está universalizando el chino. Y la medicina, ni que decir, al revés del derecho, deberían de saber ya de quinto año. Ahora cada uno sabe qué nivel está.
conciencia cada uno. El que lo está haciendo bien, bien, felicitaciones. Y el que no, pónganse pilas, estudien, porque aún pueden, nunca es tarde para recuperar, ¿no? Nunca es tarde para ponerse pilas, pero háganlo, porque mensualmente ¿cuánto votan? 2.000 soles. Sus papás, pues alguno está trabajando para estudiar, imagínate, te matas trabajando para botar 2.000 soles en tu estudio y no lo aprovechas. Y los que les pagan los papás, imagínense cuánto cuesta trabajar para mandarlos a pagar 2.000 soles mensuales. Yo he dicho, no, aunque yo sea médico, mi hijo va a la universidad estatal. Yo sí me encuentro. Te ganas tus estudios. Tienes cerebro, estudia, te ganas un cupo en una universidad pública, te pones a estudiar, porque ahora que tienes el internet fácil, te pones a leer. Porque si ustedes dan cuenta, nosotros no les damos mucho. Les damos un resumen, pero no es que le demos la pepa de la medicina. Simplemente les guiamos en comprender el tema. Pero muchos de ustedes hasta podrían saber más que yo, ¿no? Porque solo se están dedicando a estudiar en este nivel. Y yo he tenido, yo cuando era residente, tenía alumnos de pregrado que estaban rotando, que sabían mucho más que yo de mi especialidad. Tuve la suerte de que mi interna de medicina, cuando yo estuve rotando medicina interna, era de San Marcos y era la número 1 de su promoción. Y gente que sabe mucho, pues te insta a superarte, ¿no? Y me dio mucha motivación. En el momento que estaba tan cansada y sentía que supuestamente lo estaba dando todo, cuando me topé con ella, me di cuenta que no lo estaba dando nada, ni el 1%. Porque la niña estudiaba duro y en el momento en que tenía libre, estaba con sus guías en inglés. Todos sus libros eran en inglés, guías, ya no leía pregrado, porque el pregrado ya lo había acabado todo. Sus guías eran en inglés. Porque recordemos que la medicina principal desarrollada pues, en inglés, ¿no? La mejor traducción, lo mejor. Entonces ella leía puro en inglés nada más. Y cuando pasábamos visita, ella les respondía todo. Ella respondía las guías, los criterios, las clasificaciones, se lo sabía de memoria. Todas las escalas de clasificación de gastro, de cardio, de hematología, todo esto se lo sabía de memoria. ¿No? La evaluación neurológica, todo se lo sabía de memoria. Bien, pero bien memorizado. Sabía analizar los plazos, sabía cómo hacer diagnósticos, planteamientos diagnósticos muy, pero muy buenos. Sabía hacer planteamientos diagnósticos sindrómicos por problemas. Ahí yo aprendí los diagnósticos por problemas, porque yo manejaba síndrome, porque a nosotros siempre nos enseñaban síndromes, pero yo sabía de las dos formas. Planteamiento de trabajo, ya se sabía todito de las patologías, los medicamentos que usar, por qué usaba, qué dosis, frecuencia, cuándo suspender, quimioterapias, se sabía todos los esquemas de quimioterapia. Entonces era una biblioteca andante, la niña, y pues ahorita está en Estados Unidos, ¿no? Está haciendo medicina interna, ha terminado la residencia, está trabajando en Estados Unidos, pero pero muy sencilla. Era una niña bastante sencilla, que conversaba con todos, a pesar que sabía más que nosotros, y nosotros éramos los residentes, cualquiera, ¿no? Como otros que hemos tenido la oportunidad, pues te ninguneaban, ¿no? Ya ni te querían hacer caso porque eran internos. Tú le mandabas algo y ya no querían hacerte caso porque no sabías. La mayoría de las personas actuamos así. Cuando hay alguien que sabe menos que nosotros, los menospreciamos, ¿no? Pero eso es parte de nuestra inmadurez y parte de ser personas que todavía tenemos secuelas. Y uno lo va aprendiendo muy bien. Pero esa niña no, a pesar de saber bastante, era muy respetuosa. Y a pesar que hay muchas cosas que yo soy sincera,
tercera no lo sabía, porque yo también estuve en una época en la que en algún momento pequé de creer que sabía más que los demás, ¿no? Pero siempre vas a encontrar a alguien que sabe mucho más que tú. Y esta niña sabía un montón de cosas. Pero ella venía, yo le preguntaba algo y me explicaba. Hasta me prestaba sus libros en inglés porque ella quería, ¿no?, que sabía el inglés perfectamente, pero el inglés de medicina es un poquito más fuerte que el inglés normal, ¿no? Pero compartía su información, te explicaba muy sencilla la niña. Y ha logrado grandes cosas. Entonces, ustedes deberían estar decidiendo, porque ustedes ya tienen muchas facilidades. Les digo porque ya no los voy a volver a ver, ¿no? Van a seguir pasando años. Y cada consejo que en algún momento a mí también me dieron me ayudó a reflexionar, a entender y a superarme más de lo que estaba en ese momento, porque creía que en ese momento sabía, pero de ahí me llevé con muchas experiencias que me hicieron entender que aún me faltaba aprender. Y esta etapa de mi vida igual sé que muchas cosas que aún me falta aprender, igual sigo estudiando, igual sigo aprendiendo, no solo de medicina, sino de muchos otros temas que deberíamos de saber. Entonces, nunca es tarde para entender, aprender y ponernos pilas para poder renovar todo lo que no hemos aprendido. Porque el fin de ser médicos es dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y la única forma de lograrlo es que tengamos los conocimientos más amplios. Cuanto más conocimiento sé, más fácil diagnostico a un paciente. Pero cuanto menos conocimiento tengo, mi paciente se va a quedar sin diagnóstico por mucho tiempo, hasta con la posibilidad de fallecer si yo no he hecho el trabajo que tenía que hacer. Y ustedes se darán cuenta en prácticas, en mi grupo, ¿no?, que hemos hecho. Cuando no sabes, no vas a saber qué preguntar. Tu anamnesis va a ser pobre, porque no tienes conocimientos para preguntar, porque no hay, tu amplitud de posibilidades diagnósticas se corta porque no sabes mucho. Pero cuanto más sabes, más posibilidades diagnósticas tienes en tu cabeza. Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser. Y vas preguntando a tu paciente para que vayas descartando esto, descartes. Pero si no sabes nada, ¿qué vas a preguntar? Entonces, cuanto más ricos son anamnesis, es porque saben más. Cuanto más pobres son anamnesis, es porque no saben nada. Y ahí solitas ustedes, solos ustedes o solas ustedes se pueden autoevaluar cuánto saben de medicina a esta época en la que están. ¿Ok? Listo. Entonces no se olviden de esta escala. Los algoritmos que ustedes van a encontrar, que les van a mostrar en diferentes patologías, les va a servir cuando ustedes tienen todos los conocimientos. Pues el momento que ya se enfrentan a un paciente, van a ver, tengo paciente con fibrilación auricular, ya sé qué significa fibrilación auricular, ya sé qué grados de fibrilación auricular puede tener, ya sé cuáles son los riesgos que me causa fibrilación, y si esta se asocia a un problema valvular, debo anticoagular, sí, qué anticoagulante me sugiere, no, qué escala debo usar para determinar si necesita anticoagulación, un antiagregante plaquetario o simplemente nada de tratamiento. ¿Ven? Entonces, estos algoritmos me van a servir siempre y cuando, igual como hicimos de anemias, les va a servir cuando ya tienen claro todo el concepto de las patologías. ¿Ok? Entonces, nada más con respecto a los anticoagulantes y los trombolíticos. Los trombolíticos se van a usar principalmente, por ejemplo, cuando un paciente tiene un ictus isquémico agudo con evolución menor a 3 horas. También una trombólisis de miembro inferior, a menos que comprometa, por ejemplo, una falla renal aguda por esta trombosis que se ha desprendido, podría yo usar una trombólisis, pero si es una trombosis profunda, superficial, a nivel de miembros inferiores, que no compromete la vida, es preferiblemente no hacer trombólisis, porque la trombólisis puede desprender y producir
falla renal aguda que va a ser irreversible y ese paciente puede terminar perdiendo el riñón. Por eso es que la indicación principal es anticoagulación en esos pacientes. Con un tromboembolismo pulmonar, sí, el riesgo de fallecimiento es bastante alto, sobre todo si es masivo. Por eso es que ahí se indica trombólisis. Otra situación de trombólisis es a nivel cerebral, si es una trombosis arterial que me está comprometiendo gran parte y esto me puede generar fallecimiento o que el paciente quede vegetal, también, si es menos de 3 horas, entonces también realizó trombólisis, ¿no? Para poder mejorar la posibilidad de mejora del paciente. ¿Qué puedo usar? Estreptocinasa, que es de 1.500.000 unidades en 1 hora, alteplasa de 100 miligramos en 90 minutos, o teplasa de 0.53 miligramos por kilogramo en bol. Entonces, obviamente esto se usa en pacientes que están en emergencia, obviamente bajo el cuidado del anestesiólogo, ¿no? Para dar todo el soporte, o también en un área como medicina intensiva. Ahora, tengo contraindicaciones, tengo un cuadro de contraindicaciones de hacer trombólisis. ¿Cuáles son? Causas menores que pueden aún permitirme hacer la trombólisis, ¿ok? ¿Y cuáles son? Si es un traumatismo menor reciente, incluida reanimación cardiopulmonar, alta probabilidad de trombosis en cavidad izquierda del corazón, endocarditis bacteriana, defectos hemostáticos, como problemas hepáticos o problema renal grave, embarazo, retinopatía diabética hemorrágica o tratamiento anticoagulante oral. Obviamente debemos de corregir la anticoagulación antes de la trombólisis. O sea, en estas situaciones aún me permite hacer trombólisis. En causas mayores yo tengo que evaluar. El riesgo de sangrado es más alto que el riesgo de trombosis o de la trombólisis que voy a realizar. Entonces, en algunas situaciones pues sí, aún me permite hacerlo, en otras situaciones no. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? En situaciones de intervención quirúrgica mayor, parto, biopsia visceral, punción previa de vasos no compresibles en los últimos 15 días, hemorragia gastrointestinal, cuantiosis reciente, traumatismo grave y reciente, hipertensión grave no controlada. ¿Y en qué situaciones está totalmente contraindicado? Hemorragia interna activa, antecedentes de hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular no hemorrágico, intervención quirúrgica u otro proceso activo intracraneal en los 2 últimos meses. ¿Ok? Ahí sí, absolutamente contraindicado. Y listo, hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctora, en lo que es, ¿cómo se llama? Para evaluar el riesgo de trombosis, ¿en qué escala se debería usar? La de Padua es para evaluar el riesgo de trombosis. Y esa es la que ustedes deben de aprender y tenerla en cuenta principalmente en sus pacientes que están hospitalizados, ¿no? Ahora, de forma ambulatoria también podrían evaluarlo, sobre todo si son de medicina interna, para prevenir, sobre todo para el uso de antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Porque anticoagulantes mayormente pasan a los hematólogos. Todo paciente que necesita anticoagulación o evaluación de necesidad de anticoagulación lo pasan con el hematólogo, pero en medicina interna se puede evaluar la necesidad de un antiagregante plaquetario. Hospitalizados sí tienen que tener en cuenta la de Padua para ver si su paciente requiere anticoagulación profiláctica y a qué dosis podrían usarlo sus pacientes. ¿Sí? La escala tienen que aprender.